Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Movimientos campesinos, indígenas y afrocolombianos. La discriminación de las comunidades indígenas y afrocolombianas tiene sus raíces en las épocas de la conquista, cuando ambos grupos sociales fueron sometidos a roles esclavistas. Cuando los españoles comenzaron a traer a los negros africanos para usarlos como esclavos en las tierras latinoamericanas, decidieron hacerlo con hombres de diferentes razas de las costas occidentales del continente africano para asegurarse de que no hablaran el mismo idioma y no pudieran alzarse en contra del yugo español. No contaron con que una vez reunidos en las tierras de la Nueva Granada, crearían una lengua propia y que se convertiría en uno de los primeros movimientos sociales en luchar contra la desigualdad. Así nacieron los palenqueros. ¿Sabe cuál fue el primer pueblo libre en América Latina? Ahí sí me rajaste en historia. No. El primer pueblo, San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque fue la primera tierra libre de América Latina. Los procesos de liberación indígena tomaron mucho más tiempo y su reconocimiento como grupos sociales autónomos y participativos tuvo que recorrer un largo camino. Las comunidades indígenas comenzaron su proceso de identificación como un movimiento hasta 1914, cuando el indígena Páez Manuel Quintín Lame promovió el levantamiento indígena en las tierras del Cauca a manera de respuesta a la expropiación de las tierras indígenas y a la destrucción de los resguardos por parte del Estado. Un periódico en Bogotá titulaba ¿Existen indios en Colombia? Alrededor de la década de los 30. Y Quintín Lame justamente se encargó de hacer ese proceso de reivindicaciones. Primero de una manera pacífica y después a través de un levantamiento en la búsqueda justamente y procura de los derechos sobre sus tierras y sobre su cultura. En 1924, Quintín Lame escribió El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas, con el fin de hacer visible su voz en una época en la que las comunidades ancestrales no alcanzaban el estatus de ciudadanos. Muchos eventos han marcado la historia de los movimientos campesinos del país. Desde el primer auge de la explotación cauchera en el Bajo Putumayo a partir de finales del siglo XIX, los campesinos han sido blancos de las desigualdades sociales y políticas. Empresas como la United Fruit Company va a ser una de esas empresas que van a explotar de una manera importante a los trabajadores en el país. La masacre de las bananeras es básicamente un momento coyuntural que se da en un punto en el cual, en 1928, los obreros se cansan literalmente de la explotación de la empresa. La masacre de las bananeras en la costa Caribe marcó un precedente importante en la represión de los trabajadores campesinos, cuando en Ciénaga Magdalena el ejército reprimió y posteriormente asesinó a cientos de campesinos, trabajadores de la United Fruit Company, que se encontraban en huelga. En los años 50 se dio la insurrección del líder campesino de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, quien lideró una de las guerrillas liberales surgidas en contraposición a los grupos conservadores armados durante la época de la violencia. De alguna manera, el levantamiento de Guadalupe Salcedo implica justamente ese despertar del espíritu del llano en hacer presencia y decir, tenemos que defendernos contra las agresiones que vienen de afuera, bien del Partido Liberal oficial o bien del gobierno conservador de turno. Hacia la década de los 70 y como consecuencia de la lucha indígena, campesina y afrocolombiana en todos los rincones del país, el movimiento se consolidó bajo la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En 1979 se realizó el primer Congreso Indígena Nacional y en el segundo quedó oficialmente instaurada la UNIC y sus pilares de unidad, respeto a la tierra, cultura para el fortalecimiento y autonomía para ejercer los principios. En 1991, la Constitución Política estableció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Pues interesante porque a través de la cultura del conocimiento vamos progresando y conociendo más nuestro país y nuestra cultura.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.